Hola. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre buscamos aportar un poquito de luz a tu camino personal y profesional. Soy tu anfitrión, y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne, y que a más de uno nos ha causado conflictos internos y externos. ¿Alguna vez has querido decir no, pero has terminado diciendo sí por miedo a herir los sentimientos de alguien? O simplemente por no querer causar conflictos. ¿Has sentido esa culpa que te consume cuando rechazas algo o a alguien? Si es el caso, este video es para ti. Hoy vamos a explorar la sabiduría estoica y cómo puede ayudarnos a liberarnos de ese sentimiento de culpa, que a menudo nos invade cuando decimos no. Pero antes de entrar en materia, déjame aclarar que decir no es un acto de egoísmo o maldad. Es, simplemente, una forma de cuidar de nosotros mismos, de proteger nuestro tiempo, energía y paz mental. Empezaremos hablando un poco sobre la filosofía estoica. Para aquellos que no están familiarizados con ella, es una antigua escuela de filosofía griega que enseña la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Los estoicos creían que nuestra felicidad depende de cómo respondemos a lo que nos sucede, no de lo que realmente nos sucede. Y, aunque suene contradictorio, decir no es una de las formas más efectivas de responder a lo que nos sucede. Continuaremos con algunos de los principios estoicos más relevantes que nos ayudarán a entender por qué es importante aprender a decir no, y cómo hacerlo sin sentirnos culpables. Verás que, a través de la práctica de estos principios, podrás fortalecer tu capacidad para establecer límites saludables, tanto para ti mismo como para las personas que te rodean. Además, te daremos algunos consejos prácticos para que puedas aplicar estos principios en tu día a día. Hablaremos sobre cómo puedes comunicar tus necesidades y deseos de una manera que sea respetuosa tanto para ti como para los demás, y cómo puedes manejar las reacciones de los demás cuando dices no. En resumen, en este video, aprenderás a decir no de una manera que sea coherente con tus valores y necesidades, y hacerlo de una manera que te permita mantener tu paz y equilibrio internos. Y todo esto, gracias a la sabiduría y las enseñanzas de la filosofía estoica. Así que, si te es bien, comencemos con lo básico. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía antigua que se originó en Grecia en el 300 a.C. Los estoicos creían que, si bien no podemos controlar todos los eventos que ocurren en nuestras vidas, sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. En otras palabras, el estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no lo está. Los estoicos también creían que todas nuestras emociones provienen de nuestras creencias y juicios. Por lo tanto, si cambiamos nuestras creencias y juicios, podemos cambiar nuestras emociones. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de decir no sin sentirnos culpables. Así que si alguna vez te has sentido mal por rechazar una invitación o por establecer límites, la filosofía estoica puede ofrecerte una nueva perspectiva. Pero, ¿cómo se ve el estoicismo en la práctica? Imagina que te invitan a una fiesta a la que no quieres ir. Puedes sentirte culpable por decir no, especialmente si la persona que te invitó es alguien a quien aprecias. Sin embargo, un estoico te diría que, aunque no puedes controlar cómo se sentirá la otra persona si rechazas la invitación, sí puedes controlar tu propia respuesta. Puedes elegir no sentirte culpable. Puedes decidir que está bien priorizar tus propias necesidades y deseos. Y puedes recordarte a ti mismo que no eres responsable de las emociones de los demás. Además, los estoicos creían que la virtud es el bien supremo, y que debemos esforzarnos por ser virtuosos en todas
nuestras acciones. Esto significa que, si crees que es más virtuoso para ti decir no a la fiesta porque necesitas descansar, estudiar o simplemente tener un tiempo para ti, entonces debes hacerlo, y no deberías sentirte culpable por ello. Los estoicos también abogaban por la ataraxia, un estado de serenidad y tranquilidad, libre de angustia y miedo. Para alcanzar la ataraxia, necesitamos aprender a aceptar las cosas como son, en lugar de cómo nos gustaría que fueran. Necesitamos aprender a decir no sin sentirnos culpables, porque la culpa es una emoción que proviene de desear que las cosas fueran diferentes. En resumen, el estoicismo es una filosofía que nos enseña a concentrarnos en lo que podemos controlar, a cambiar nuestras creencias y juicios para cambiar nuestras emociones, y a buscar la virtud y la serenidad en nuestras vidas. Es una filosofía que nos da las herramientas para decir no sin sentirnos culpables. Ahora que tenemos una idea básica de lo que es el estoicismo, podemos profundizar en cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Pero antes, déjame preguntarte esto: ¿alguna vez has dicho sí cuando realmente querías decir no, solo para evitar sentirte culpable? Si es así, no estás solo, y en la próxima sección descubrirás cómo el estoicismo puede ayudarte a superar este problema. Así que, ¿estás listo para aprender a decir no como un verdadero estoico? Continúa viendo nuestro segundo punto principal: es cómo el estoicismo puede ayudarnos a manejar la culpa. El estoicismo, una filosofía antigua con raíces en la antigua Grecia, se centra en la autodisciplina, la resistencia al dolor emocional y la aceptación de lo que no podemos controlar. Los estoicos creían que nuestras reacciones a los eventos de la vida están bajo nuestro control, incluso si los eventos en sí no lo están. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a la sensación de culpa cuando decimos no? Bueno, los estoicos tenían un enfoque muy práctico para manejar emociones como la culpa. En lugar de permitir que la culpa te consuma, te animarían a preguntarte a ti mismo: ¿está bajo mi control sentirme culpable? La respuesta, por supuesto, es sí. La culpa es una reacción a una situación, y cómo reaccionamos siempre está bajo nuestro control. Los estoicos creían que la culpa es una forma de sufrimiento innecesario. Si has dicho no por una buena razón, debes aceptar tu decisión y no castigarte por ella. Esto no significa que debas ignorar los sentimientos de los demás. Es perfectamente posible ser consciente de los sentimientos de los demás y, al mismo tiempo, no dejarte arrastrar por la culpa. Para los estoicos, la virtud es la única verdadera medida de valor, y decir no cuando es lo correcto es una forma de virtud. Al decir no, estás defendiendo tus propios valores y límites, lo cual es algo que los estoicos alentarían. Pero, ¿qué pasa si tu culpa no proviene de decir no, sino de cómo reaccionan los demás a tu negativa? Aquí es donde el estoicismo realmente brilla. Los estoicos nos enseñan a entender que no podemos controlar las reacciones de los demás, solo las nuestras. Así que si alguien se enoja o se decepciona porque dijiste no, eso está fuera de tu control. No puedes controlar sus emociones, solo las tuyas. Así que, en resumen, el estoicismo nos enseña a manejar la culpa al mostrarnos que nuestras reacciones están bajo nuestro control, que la culpa es un sufrimiento innecesario, y que no podemos controlar cómo reaccionan los demás a nuestras decisiones. Pero ¿cómo podemos aplicar estos principios estoicos en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos practicar el estoicismo cuando decimos no y nos sentimos culpables? Bueno, eso nos lleva a nuestro próximo punto. ¿Estás listo para descubrir cómo los ejercicios estoicos pueden ayudarte a decir
no sin sentirte culpable. Quédate con nosotros, porque eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente sección. Bien, ya hemos hablado de la importancia de la autenticidad y de la asertividad. Ahora, vamos a adentrarnos en el tercer punto principal de nuestra charla: aprender a decir no. Decir no puede ser un desafío enorme para muchas personas. Vivimos en una sociedad que valora la disponibilidad, la generosidad y la flexibilidad. A veces, se nos hace creer que decir no es un signo de egocentrismo o de falta de cooperación, pero eso no es cierto. Decir no es una habilidad vital para proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros límites personales. La filosofía estoica nos enseña que debemos ser dueños de nuestras decisiones y acciones. Los estoicos creían que cada individuo tiene el control de su propia vida y que, en última instancia, cada uno es responsable de su propia felicidad. Esta creencia se aplica perfectamente a la habilidad de decir no. Cuando decimos no a algo que no queremos hacer, estamos ejerciendo nuestro poder y tomando control de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos aprender a decir no sin sentirnos culpables? Primero, debemos comprender que cada vez que decimos sí a algo, estamos diciendo no a otra cosa. Si decimos sí a trabajar horas extras constantemente, estamos diciendo no a pasar tiempo con nuestra familia o a cuidar de nuestra salud. Si decimos sí a todas las invitaciones sociales, estamos diciendo no a nuestro tiempo personal y a la posibilidad de descansar y recargar energías. Comprender esto nos ayuda a valorar más nuestro tiempo y a tomar decisiones más conscientes. Segundo, debemos aprender a lidiar con la incomodidad de decir no. Al principio, puede ser incómodo y puede que sintamos culpa. Eso es normal. Pero con el tiempo, a medida que practiquemos, nos sentiremos más cómodos y seguros. Es importante recordar que la incomodidad es temporal, pero el respeto por nuestros propios límites y necesidades es permanente. Tercero, es esencial comunicar nuestro no de forma asertiva y respetuosa. No necesitamos ser rudos ni bruscos. Podemos explicar nuestras razones de forma tranquila y firme. Por ejemplo, podríamos decir: aprecio tu invitación, pero necesito descansar esta noche, o entiendo que necesitas mi ayuda, pero en este momento no puedo comprometerme con eso. Por último, debemos recordar que no siempre necesitamos justificar nuestro no. A veces, un simple no es suficiente. No estamos obligados a dar explicaciones ni a disculparnos por cuidar de nosotros mismos. Decir no es una habilidad que se adquiere con la práctica. Al principio, puede ser difícil, pero con el tiempo, nos volveremos más seguros y asertivos, y la recompensa es enorme: más tiempo para nosotros mismos, menos estrés y una mayor sensación de control sobre nuestras vidas. Entonces, ¿estás listo para empezar a decir no sin sentirte culpable? En la próxima sección, te proporcionaremos algunas técnicas y ejercicios prácticos para ayudarte en este camino. Así que, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de la práctica estoica? Vamos a ello. Es hora de hablar sobre el punto principal número 4, la aplicación práctica de la clave estoica para decir no sin sentirte culpable. Este es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La filosofía estoica se basa en la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras respuestas a estos. En otras palabras, no puedes controlar las solicitudes o demandas de los demás, pero puedes controlar si dices sí o no. Empecemos con un ejemplo. Imagina que un amigo te pide que le hagas un favor que te llevará mucho tiempo y esfuerzo. En tu interior,
Sabes que no deberías hacerlo porque tienes tus propias responsabilidades y compromisos, pero también te preocupa decepcionar a tu amigo o parecer egoísta. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Primero, reconoce tus emociones. Puede que te sientas culpable o estresado, pero recuerda, tú no tienes control sobre las demandas de tu amigo, pero sí tienes control sobre tus propias acciones y respuestas. Segundo, aplica la lógica. Piensa en las consecuencias de decir sí. Te quitará tiempo que necesitas para tus propias responsabilidades. ¿Te causará estrés o ansiedad? Si la respuesta es sí, entonces debes considerar la opción de decir no. Tercero, recuerda que tu valor no depende de la aprobación de los demás. Los estoicos creían que nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero valor, reside en nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y actuar de acuerdo con nuestros propios principios. No estás obligado a decir sí solo para complacer a los demás. De hecho, hacerlo podría ser perjudicial para ti. Finalmente, practica decir no con compasión y respeto. No se trata de ser insensible o grosero. Puedes decir no de una manera que muestre tu aprecio y respeto por la otra persona, pero que también respete tus propias necesidades y límites. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientas que deberías decir no, recuerda estos pasos. Reconoce tus emociones. Aplica la lógica. Recuerda tu valor y practica decir no con compasión. Este es el camino estoico para decir no sin sentirte culpable. Pero, ¿qué sucede cuando la presión para decir sí proviene de una fuente interna, como tus propios pensamientos y sentimientos de culpa? ¿Cómo puedes aplicar la filosofía estoica en estas situaciones? Bueno, eso es lo que vamos a explorar en la siguiente sección. ¿Estás listo para sumergirte más profundo en la sabiduría estoica? Nos vemos en el próximo punto principal ahora. Amigos, llegamos al punto principal número 5, los beneficios de utilizar la clave estoica para decir no sin sentirte culpable. La filosofía estoica, que se remonta a la antigua Grecia y Roma, es una poderosa herramienta que te permite vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. En lugar de plegarte ante las expectativas y demandas de los demás, los estoicos creían en el control de sus propias emociones y reacciones, y en tomar decisiones basadas en la lógica y la razón, en lugar de la presión social. Y eso es exactamente lo que te ofrece la clave estoica, la capacidad de decir no sin sentirte culpable. El primer beneficio de utilizar la clave estoica es que reduce el estrés. Muchas veces nos sentimos presionados para decir sí a todo, desde trabajar horas extra hasta asistir a eventos sociales que realmente no queremos. Esto puede llevar a un estrés excesivo y a una sensación de agobio. Pero, al aprender a decir no cuando es necesario, puedes liberarte de estas presiones y reducir tu nivel de estrés. Además, la clave estoica te permite vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. Muchas veces, decimos sí a cosas que realmente no queremos hacer porque tememos decepcionar a los demás o porque nos preocupa cómo nos percibirán. Pero al hacer esto, estamos viviendo de acuerdo con los valores y expectativas de otras personas, no los nuestros. Al utilizar la clave estoica, puedes aprender a decir no a las cosas que no están alineadas con tus propios valores, lo que te permitirá vivir de una manera más auténtica y satisfactoria. Otro beneficio importante es que mejora tu autoestima. Cuando constantemente te sientes presionado para hacer cosas que no quieres hacer, puede tener un impacto negativo en tu autoestima. Puedes empezar a sentirte como si tus propias necesidades y deseos no fueran importantes.
Pero al aprender a decir no, puedes empezar a valorarte más a ti mismo y a tus propios deseos y necesidades. Esto puede tener un efecto positivo en tu autoestima y en tu sensación general de bienestar. Finalmente, la clave estoica te permite practicar la autodisciplina. Los estoicos creían que la autodisciplina es una virtud importante y que es esencial para vivir una vida buena y significativa. Al aprender a decir no a las cosas que no son beneficiosas para ti, estás practicando la autodisciplina y fortaleciendo tu carácter. Entonces, estás listo para empezar a utilizar la clave estoica en tu vida. ¿Estás listo para liberarte de la culpa y el estrés que a menudo viene con decir sí a todo? Si es así, te invito a seguir viendo este video, porque en la próxima sección te daré algunos consejos prácticos sobre cómo puedes empezar a aplicar la clave estoica en tu vida cotidiana. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida y vivir de acuerdo con tus propios valores y principios?